Para los que se suman por primera vez, estuvimos en los anteriores encuentros revisando identidad digital autosoberana, Self-Sovereign Identity, sus componentes. En el encuentro anterior estuvimos trabajando con el Azure, donde Brian ahí estuvo explicando varias cositas respecto al Azure. Hoy vamos a trabajar sobre el Verifier. Y recuerden, y este es un dato que hoy cobra más relevancia, que el jueves que viene no tenemos y volvemos y recuperamos el 12 con el último encuentro donde vamos a estar mostrando los proyectos y las cosas que pudieron ir haciendo en este tiempo. Recordamos siempre nuestros recursos y formas de contacto, el Discord en el canal de la DIF, la Extremium Academy para seguir aprendiendo diferentes temas de identidad digital descentralizada y si quieren escribirnos a Extremium, bueno, acá dejamos uno de los canales. Bueno, nuestro consultor en test de identidad digital descentralizada también para que puedan hacerle sus preguntas, consultas, aprovechando las bondades de la inteligencia artificial. Y hoy les quiero contar, antes de avanzar con Brian, cuál va a ser el desafío final de la Hackathon. Nosotros, durante todo este camino, les veníamos anticipando que, bueno, de nuestra parte iba a haber mucha explicación, teórico y práctica, pero la idea es que ustedes puedan, para terminar y completar exitosamente la Hackathon, realizar un desafío. El desafío es muy sencillo en cuanto a su aplicación si fueron siguiendo los distintos encuentros que ya tienen la grabación y cuentan con todos los recursos, que es el de poder implementar un caso de uso bien sencillo en la industria que venimos trabajando, que es Travel and Hospitality. ¿Qué significa un caso de uso bien sencillo? Poder completar el triángulo de confianza que venimos trabajando, quizás hasta replicar de forma original el caso de uso que les presentamos con la credencial de turista o pensar algún otro. Y acá no importa que esté perfecto o sin errores o sin complejidades, pero al menos hacer la prueba, el intento de, bueno, ¿cómo podría, con todas las herramientas que dimos acá, cómo podría implementar un caso de uso en Travel and Hospitality? Eso, por un lado, los va a ayudar a poder aplicar todo lo que fuimos realizando durante la Hackathon. Les va a dar visibilidad también porque una de las grandes posibilidades que se abren con este desafío final es que quede todo publicado en la galería de proyectos de la DIF. La información clave es, bueno, buscamos que sea principalmente un back, que lo puedan mínimamente mostrar con un front, pero sin tanto estilo y demás. Lo que queremos ver y también que ustedes puedan aplicar es la lógica de todo esto y las soluciones que fuimos presentando. La modalidad puede ser individual, en parejas, en grupos, por eso aprovechen el Discord. Se envía siendo unas instrucciones que son propias de la DIF. El primero es la galería donde va a aparecer todo esto de la DIF y el segundo son las instrucciones para llevar adelante este caso de uso. Por eso, y tiene bastante sentido, que el último encuentro no lo hacemos la semana que viene, sino que damos 2 semanas, o sea, la que viene no, en la siguiente, para que ustedes puedan ir ya craneando esta solución y como mucho enviarla el 30 de septiembre de acuerdo al organismo o la modalidad que las instrucciones plantean, ¿sí? Dentro de 2 semanas volvemos a tener un encuentro. En ese encuentro vamos a ver si alguno ya pudo armar algo. Viene Aldana, que es nuestra analista funcional, que también les va a dejar algunas preguntas a la hora de pensar su proyecto. Así que no hace falta que lo terminen. Si alguno lo termina para dentro de 2 semanas, excelente. Pero el límite de envío es el 30 por si alguno, después del último encuentro, quiere seguir pensando alguna cosita más. Veamos ahora en unos minutos si alguno tiene alguna pregunta del Azure y ya si no, arrancás vos con el verifier. ¿Sí? Vale. ¿Se me escucha bien? Sí, Perfecto. sí, perfecto. Hola, ¿cómo están? Te cuento que estoy implementándolo en Rust y yo puedo crear, emito el DIT, emito la credencial, el escaneo funciona, me sale ahí el nombre de mi institución, etcétera, pero no hay como preview. En las que ustedes mostraron había como preview, por ejemplo, no me acuerdo el nombre, el pasaporte, en el mío no existe. Y cuando le doy tap ahí, se cierra la aplicación.
Tampoco voy a ser no me estoy bloqueando tanto ahí porque Webhook todavía no lo revisé. Eso quería saber bien si tengo que hacer alguna configuración extra o solo basta con tener el webhook de prueba de NRock que nos mostraste la anterior semana. No, ¿la aplicación que se te cierra es la de la wallet o es el La de servicio del Quark, API? Quark ID. Ok. Bueno, ahí hay que verificar dos cosas que pueden estar pasando. Una es el contexto. Yo no lo mencioné, pero ahora voy a hablar un poquito del contexto hoy. Esto es un JSON LD y requiere que los contextos estén bien armados, porque después, si no, cuando los va a analizar o los va a procesar, si la credencial no coincide con los contextos que declaramos, ahí podemos tener un problema de este estilo, ¿sí? Eso en primer lugar. La realidad es que hoy podemos usar para lo que es el armado de contextos, no tenemos o sea, si queremos entender bien cómo funciona, podemos ir, hay documentación de JSON LD. Hoy ChatGPT, por ejemplo, es una muy buena herramienta para apoyarnos a la hora de crear contextos, ¿sí? Cuando nosotros le podemos decir, bueno, qué credencial queremos y pedirle a ChatGPT que nos ayude a generar el contexto. De hecho, yo mismo lo uso para generar los contextos y funciona muy bien. Así que lo primero que tenemos que asegurarnos es eso, ¿no? Verificar que los contextos estén bien creados, porque los creamos a mano. De hecho, yo la voy a compartir y voy a mostrar. Yo no entré mucho en detalle en el contexto, hoy sí voy a entrar un poquito más, así que posiblemente uno de los errores venga por ahí, ¿sí? Después puede estar pasando otra cosa, que es lo que estuvimos revisando con los chicos en la semana, que entiendo que la wallet de Quark ID tiene problemas para procesar en algunos casos números, ¿sí? O sea que si la credencial que vos estás generando tiene un número entero y no le estás pasando como un string, posiblemente estés generando también eso algún problema. Eso obviamente es un bug de la wallet que tenemos que corregir, porque tendría que estar funcionando sin problemas los números enteros, pero te diría que si estás pasando algún número entero en este momento, te fijes de pasarlo a un string, a una cadena de caracteres, que te lo pases como un string, y revisar si no es eso, ¿no? Son los dos problemas que puedes estar teniendo. Por un lado, los contextos, y por otro lado, que estés pasando un número entero, te recomiendo ahí que entonces lo pases como string por ahora hasta que corrijamos eso en la wallet de Quark ID. Creo ahí, Brian, que te da el pie justo para explicar el contexto y después arrancar, si querés, con el verifier. Por ahora no hay otras preguntas, cualquier cosa las respondemos hacia el final. Dale, perfecto. Bueno, Excelente. vamos a hablar un poquito sobre los contextos. Esto es algo que nos quedó de la otra en realidad, porque los verifiers, mucho este problema no lo tenemos. Nosotros cuando generamos una credencial, definimos, entre otras cosas, cuando creamos la credencial, los contextos. Esto es un JSON LD, ¿sí? Con lo cual, nosotros sabemos que en el JSON podemos tirar cualquier tipo de datos. Bueno, en los JSON LD es un JSON estructurado, ¿no? Que tiene que responder una estructura declarada previamente en la lista de contextos, ¿sí? O en un array de contexto que tenemos por ahí. Hay dos contextos que nosotros los agregamos siempre en general, que son los de credenciales, que es este de acá, el de Credentials V1, que es un contexto que se nos propone para generar credenciales verificables, que es el que define, por ejemplo, dentro de la estructura de nuestro JSON LD, algunas cosas clave para la credencial verificable, como por ejemplo el Credential Subject. Esto por ahí en algún momento hablamos, yo lo escuché a Mateo porque estuve con Mateo ahí en algún momento. Nosotros, cuando entendemos, lo que entendemos por subject es a quién está dirigida la credencial. A veces no necesariamente es el que la posee, sino es a quién está dirigida, ¿no? Porque, bueno, podemos tener algún tipo de delegación de credenciales o entrar en algún escenario de ese estilo, pero el credential subject siempre es lo que identifica, a qué identifica la credencial. Yo voy a poner un ejemplo por ahí para tenerlo en cuenta, pero, por ejemplo, si yo tengo un auto y de pronto tenemos una credencial que identifica ese vehículo, el credential subject sería el vehículo, ¿sí? Y posiblemente yo sea el poseedor de esa credencial, no en algún escenario en particular como para hacer exagerado el ejemplo, pero para que se entienda hacia dónde apunta el credential subject. Bueno, esa información está dentro de lo que es ay, perdón que se me fue. Lo que está dentro del contexto de credenciales, ¿sí? Es por eso que para nosotros el contexto de credenciales es vital a la hora de generar una credencial. No podemos ignorar este contexto que está en la W3, ¿sí? De Credentials V1. Por otro lado, nosotros en Quark ID usamos el algoritmo de firma de BBS que nos permite aplicar Selected Disclosure y Zero Knowledge Proof. Cuando firmamos como issuer, firmamos con ese algoritmo para poder aplicar precisamente eso. Es por eso que también necesitamos agregar el contexto de BBS, ¿sí? Estos dos contextos los van a ver casi siempre en todas las credenciales verificables, casi que les diría que la pongan en hardcoder y ya. Ahora, lo que sí nos cambia es el contexto de nuestra credencial en particular. Fíjense que nosotros por acá tenemos un contexto más. Bueno, voy a abrir este contexto para que lo veamos un poquito. Si nosotros vemos este contexto que está acá, vamos a ver que lo que tenemos es name, passport y period. Nada más que lo que está acá, ¿sí?
Es esto, es muy simple, es muy sencillo. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a ver nuestra credencial en particular, vamos a ver que esos 3 campitos son exactamente los que están acá, ¿sí? Name, passport y period. Si nosotros no ponemos esto, no podemos generar esta credencial con esta información. Lo importante es entender que la información relacionada a nuestra propia credencial tiene que estar en este tercer contexto, llamémoslo por ahora, que es el que define específicamente la información que tiene nuestra credencial. La de credentials define cómo es la estructura de una credencial verificable, donde tenemos el expiration date, el issuance date, otro tipo de cosas. Bueno, lo de BBS nos sirve para tener precisamente el apartado de las proof, usando el algoritmo de BBS, y finalmente tenemos el nuestro, que es el particular, y es el que generalmente tenemos que crear nosotros, y es donde posiblemente tengamos, en principio, los errores, ¿sí? Porque no definimos bien el esquema, los contextos o los campos, o nos faltó agregar algún campo, nos está sonando algún campo en la credencial que no agregamos en el contexto, ¿sí? Así que en principio, esto es lo que tenemos que revisar y es lo que tenemos que asegurarnos que esté bien hecho. ¿Sí? Esto es lo que yo les digo que muchas veces lo podemos pasar a ChatGPT, porque nosotros podemos pasar a la estructura de la credencial, pasar el credential subject, que es donde generalmente vamos a tirar la información de lo que estamos hablando, ya sea de la persona, del objeto, o lo que fuera que identifica esta credencial. Vamos a poner ahí la credencial de eso, o sea, nuestros datos lo vamos a poner en el credential subject. Y entonces le podemos pedir a ChatGPT quizás que nos genere, en base a esto, el contexto para poder ponerlo ahí, cargarlo y que quede. Esto nosotros tiramos links, pero también podemos usar este mismo contexto. Podemos copiar esto mismo y ponerlo directamente acá, sin problema, ¿sí? Podemos hacer esto. Entonces ahí ya no referenciamos ningún link, sino que tenemos el contexto dentro, o ese extracto de información, esa estructura dentro del propio contexto. Esto también se soporta, se resuelve, y ahí lo que tenemos es que no hay que ir a resolver ninguna URL ni nada, ¿no? Pero bueno, lo más importante es precisamente que tengamos esta info bien declarada. Y acá es donde tenemos la mayor cantidad de errores. Las personas que mayormente se traban en esto, ¿sí? En credenciales chicas, como es este caso, es bastante simple, bastante fácil de ver, porque bueno, fíjense que son 3 campos, tenemos 3 campos acá. Cuando empezamos a entrar en credenciales un poquito más complejas, bueno, ahí es donde puede volverse un desafío un poquito más grande, ¿sí? Pero eso hay que verlo en cada caso particular. Ahí mi recomendación, yo siempre recomiendo, apóyense bastante en ese sentido con ChatGPT, que conoce bien el problema y lo puede resolver, ¿sí? Y bueno, obviamente después dudas en particulares hay que verlas puntuales, porque cada credencial tiene su contexto y podemos explicar en línea general en qué consiste, pero bueno, después hay que bajar en cada caso particular al momento de generar la credencial, ¿no? Bueno, ¿alguna duda con esto? Esto es lo que conocemos como JSON-LD, hay bastante para revisar, lo pueden buscar si quieren. Bueno, esto es como una pantallazo inicial, ¿no? Pero si queremos entrar en tema, hay mucho más por ver, y bueno, investigar. Pero en principio el desafío más grandes es el que tenemos, es este, ¿no? De JSON-LD, generar el contexto. Bueno, ¿alguna duda acá con esto? Que ahí leí la duda de Mati, esa pregunta está buenísima, de que si tiene que ser público puede estar local. Esa pregunta es excelente, ¿por qué? Pueden estar pasando 2 cosas acá, que esto sí está bueno, importante saberlo. Las URL, estos contextos apuntan a URLs, pero para nosotros son como si fueran también IDs, identificadores. Nosotros, que de hecho es la recomendación que hacemos siempre, en el ideal de los casos debería ser así, quizás nosotros tengamos algún contexto que nos aparece por acá y no lo tenemos cargado en alguna caché o en algún lugar local. En ese primer acercamiento podemos ir a buscarlo en la nube, y la recomendación es que lo tengamos y lo guardemos local, ¿sí? Para que después las siguientes resoluciones que hagamos de esos contextos nos tengamos que ir a buscarlo en la nube. Pero además, ¿por qué esto es importante? Esto, al ser una URL, la URL puede estar caída y en algún momento puede no estar disponible. Cuando esa URL no está disponible, lo que va a pasar es que nuestras credenciales no van a funcionar en el momento de verificarse. ¿Por qué? Porque no se pueden resolver esos contextos. Por eso, idealmente, esos contextos los podemos poner acá, como mostré en este momento, que lo tenemos embebido en la credencial, o podemos tenerlos como URLs, pero esas URLs las podemos levantar, esos contextos los podemos levantar de manera local, sin necesitar ir a resolverlo en la nube. O tener algún tipo de backup local, cosa que si no se puede resolver en la nube, lo podamos resolver local. Obviamente las credenciales más conocidas, las de CitizenCard, por ejemplo, y un montón de otras, las podemos ya guardar y tener extraídas de antes. Algunas nuevas posiblemente nos aparezcan. Bueno, el ideal sería descargarlo, guardarlo local y ya tener ese contexto. Entonces, cada vez que nos aparece ese mismo contexto,
tratar de resolverlo local, ¿sí? Bueno, eso por ahí en esa pregunta, ¿no? Localiza, está buenísima esa pregunta. Siempre la recomendación es tratar de resolverlo local, ¿sí? Siempre tratar de eso, porque si no tenemos disponible el link, sería un problema para la resolución de nuestra credencial o la verificación. Acá Alan suma una pregunta. Dice, ¿qué tan conveniente es implementar el desarrollo en Python mediante scripts en funcionalidad y luego desplegarlo en un flujo de la nube? A ver, Alan, ¿podés aclarar, desarrollar un poquito más? Sí, buenos días. Me refería al flujo, por ejemplo, si lo hacemos en Java, por ejemplo, el front es mucho más bonito, por decirlo de una manera, que si lo usamos, por ejemplo, con Python. Desarrollar un front en Python no tiene la misma calidad a la hora de desplegar la herramienta. Por ejemplo, digamos, yo hago un script de Python, lo despliego, por ejemplo, en GitHub Actions y que ese flujo se muestre en la nube a través de de una web. En ese flujo que estarías desplegando. O sea, El script. O sea, el script que ya tiene implementado el SCI completo. O sea, lo que hace es ejecutar la tarea dependiendo de la acción que se realice con la Quad ID. pero ahí estás hablando para la generación de credenciales. Sí, exacto. La pregunta es si sería eficiente, si sería conveniente, porque por vía Python y vía script actúa directamente con la red de Ethereum o con la Web3. Bueno, si la pregunta va dirigida por ahí, entendamos, hay algo ahí fundamental para entender, que es que cuando nosotros trabajamos con credenciales verificables, nos apoyamos en blockchain solamente para anclar la información. Pero realmente cuando nosotros firmamos credenciales son validaciones y verificaciones criptográficas que suceden off-chain, no on-chain. Entonces, lo que nosotros tenemos ahí, no tenemos una dependencia real real sí, pero no tan cercana como pareciera a la blockchain. Nosotros vamos a la blockchain para anclar información y vamos más que nada para construir los deep documents, ¿sí? Después pasamos por un resolver en el medio que nos facilita esa información y terminamos cayendo en nodos que funcionan como servicios facilitadores de esa información, que de hecho tienen también un consenso similar al de blockchain, se termina anclando en blockchain por detrás, pero vos en este momento, cuando generás la credencial, no estás no estás generando una transacción o una consulta en blockchain, ¿sí? Con lo cual, si vos ves ahí algo que te puede convenir, decís, bueno, voy porque acá ya trabajo directamente con la blockchain, estoy más cerca o es más eficiente. Bueno, en principio para la generación de credenciales son reglas y validaciones criptográficas que pasan off-chain, ¿sí? Así que ahí te diría que si vas por ese camino, quizás porque crees que eso es conveniente por la velocidad o la cercanía que tenés en la blockchain, bueno, no es necesario. Y sí te diría que ahí ya terminas haciendo lo que es más simple o más fácil para vos, ¿no? A nivel de integración son integraciones con servicios para vos, al fin y al cabo. La SSI API es una integración con un servicio, ya sea que estés hosteado en la nube o que estés hosteado ahí en algún tenant tuyo propio, pero son integraciones con servicios, ¿no? Con APIs. Ah, ok, perfecto, gracias. No, por nada. Bueno, si te parece, ahora sí, Brian, avanzamos con Dale, el perfecto. Verifier. Bueno, yo agregué el código que teníamos de la otra vez, ¿sí? Y esto lo voy a dejar como estaba. Y le agregué algunas cositas para el verifier que las voy a mostrar porque la verdad que no es mucho y después voy a subir también el código, pero prefiero mostrarlo para ir un poquito más rápido y avanzar en línea a las consultas y a las cosas que puedan surgir. Agregué un servicio de verifier. Si hoy vamos a ver específicamente cómo verificamos una credencial verificable, nosotros cuando generamos un DID, ese DID lo podemos usar en cualquiera de los tres roles, como issuer, como verifier y como holder. Para simplificar el ejemplo, el mismo DID con el que yo generé la credencial lo voy a usar de verifier, ¿sí? No hay ningún impedimento en hacer eso, lo podemos hacer y sería exactamente igual con ese DID o con otro, en lo que es la integración con la PCI, es exactamente igual. Así que para no estar generando otro DID, es que lo usé el mismo, ¿sí? En este servicio de verifier lo que yo agregué fue el Azure Service. Este Azure Service lo uso solamente para que me dé el DID, por esto que decía precisamente, el Azure Service para mí me provee un DID porque voy a estar usando de verifier el mismo DID que tenía con el Azure. Y después vamos a ver si los input descriptor y vamos a entender un poquito en qué consiste eso. Pero esto es la clase que se agregó para el verifier, para que se den una idea, ¿sí? Esto es lo que se agregó para el verifier.
Recuerden que nosotros teníamos una clase, esto lo vimos en la charlita anterior, teníamos una clase que era la API SSI, que era nuestra integración con, básicamente con la API de SSI, con nuestro, lo voy a abrir por acá, con nuestro Swagger, no con el Swagger, sino con la API del Swagger, ¿sí? Pero que respondíamos un poco a esta interfaz que nos proponía el Swagger. Eso es lo que hace nuestro API SSI Service, ¿sí? Es como si fuera un gateway hacia esa API. Bueno, lo que tenemos acá es el Get Verification Code, es un endpoint, una función que yo agregué que le va a estar pegando al endpoint WASI-OB Presentation, que nos va a permitir generar los QR de presentación. Si venimos obviamente al Swagger, lo vamos a encontrar por acá. Es este de acá, WASI-OB Presentation, de hecho acá se describe, voy a hacer un poquito de zoom, que, bueno, es precisamente para iniciar el flujo WASI-DITCON de presentación de credenciales. Lo que nos va a terminar dando es algo muy similar al que nos daba el otro, es el OB Content Data con un Invitation ID. El OB Content Data es precisamente lo que nosotros tenemos que después convertir en QR, ya sea por mail, mostrarlo en pantalla en un front, mandarlo por WhatsApp, por como la manera que fuera, tenemos que compartir ese QR, y ese QR es el que va a estar iniciando el flujo de presentación. Esto hasta puede estar pegado por ahí en una puerta, ¿no? Y escanear el código QR que aparece ahí en la puerta. O sea, podríamos usar el link para generar el código QR, imprimirlo y pegarlo en cualquier lugar donde necesitemos hacer verificaciones, ¿sí? Bueno, así que ese es básicamente es el endpoint que yo agregué en nuestro servicio de gateway hacia la API SSI, ¿sí? Get Verification Code. Y le pasamos un body. Ahora vamos a ver cuál es el body que le pasamos. Acá simplemente hacemos el put, el Axios put para llegar al endpoint y le pasamos el body, ¿sí? Finalmente devolvemos el data. Bueno, en este servicio de verifier es donde consumimos este gateway que armamos recién, este endpoint lo consumimos a través de esta línea. Y fíjense que le pasamos dos cosas. Le pasamos, por un lado, el DID y por otro lado los input descriptor. El DID es el DID que yo voy a estar usando para hacer la verificación. Cuando verifique, es ese DID contra el que van a estar verificando los holders, ¿sí? Es importante porque esa información aparece. Aparece ahí, el holder sabe contra qué DID está verificando. Después tenemos los input descriptor. El input descriptor lo que me va a describir es qué credenciales estoy pidiendo yo como verifier. Recuerden que los issuers generan credenciales y los verifiers piden credenciales generados por el issuer, ya sea por el propio o por otros issuers, pero lo que hace el verifier es pedir credenciales. El input descriptor es un apartado que tenemos en la especificación donde podemos definir qué credenciales estamos pidiendo, como verifiers, obviamente. Así que vamos a ir a ver qué es lo que estamos ingresando acá. Yo simplemente puse hardcoder JSON. Generalmente cuando nosotros somos verifiers va a pasar algo de esto, vamos a tener información, voy a decir entre comillas, medio hardcoder, porque generalmente como verifier estamos verificando algo concreto. Por ejemplo, si somos verificadores en una farmacia y queremos instalar un sistema de verifiers en la farmacia, lo que vamos a estar verificando básicamente es que lo que me estén entregando sea una credencial verificable, por ejemplo, de una orden médica o una receta, ¿sí? Para vender un medicamento. Entonces, ya más o menos sabemos, cuando estamos implementando el verifier, qué es lo que vamos a pedir. Difícilmente se puede dar el caso, ¿no? Obviamente que sí, pero en general no es una información que se construye dinámicamente. Es una información que nosotros al momento de instalar el verifier ya la conocemos, ya sabemos qué es lo que estamos pidiendo. Por ejemplo, bueno, en este caso, si estamos verificando algo para hacer un descuento con nuestra credencial de turismo, bueno, y necesitamos instalar el verifier en algún local o en algún lugar puntual, ya sabemos que lo que estamos pidiendo es la credencial de turismo. Esa es la credencial que nosotros manejamos como verifiers. Pueden darse más casos. Por ejemplo, si yo soy un verifier que lo que necesito saber es el nombre y el apellido de la persona, porque simplemente los quiero identificar y llamarlo por su nombre, pero no me interesa más que su nombre, su apellido y quizás su DID para usarlo como ID, puedo pedirle cualquier credencial que tenga en su información su nombre y su apellido, ¿sí? Entonces, todas esas restricciones o todas esas necesidades que tenemos como verifiers es lo que nosotros ponemos en el input descriptor. Básicamente en lo que es ID y name son, bueno, campos que podemos colocar lo que queremos acá sin problema. En el campo name es lo que le sale a la persona, al holder en este caso, cuando entra a su wallet y le dice, bueno, mira que tal persona te está pidiendo una credencial, ese name es lo que sale como título de lo que está pasando, ¿sí? Del flujo que está pasando. Y en las constraints es quizás lo más importante, y esto es lo que sí tenemos que entender, porque tenemos que seguir ahí el estándar de lo que nos define, lo que se define ahí en la especificación, donde se nos proponen estos campos, unos fields, donde van diciendo, no, bueno, ¿cuáles son las restricciones de las credenciales que tiene que tener el holder para que estén disponibles para la presentación?
Por ejemplo, nosotros para este caso estamos diciendo que las credenciales que vamos a aceptar son credenciales que tengan el número de pasaporte en el credential subject. Esto obviamente para subirnos a pedir las credenciales del ministerio, ¿sí? También podemos ir todavía más específicamente. Voy a ir un segundo al código donde generamos la credencial como issuers. Lo tenemos por acá, Issuer Service. Este es el código donde generamos la credencial. Nosotros tenemos también un tipo acá. Bueno, podemos también filtrar y ser todavía más específicos y decirle, bueno, mira, yo quiero que las credenciales que vos me traigas tengan el tipo Tourist Credential. Si sea exactamente este tipo de credencial, que no sean otro. No importa si tiene o no tiene el número de pasaporte, lo que yo quiero saber es que sea específicamente esta credencial de este tipo. También podemos filtrar por contextos. Lo que es el constraint, soporta un montón de cosas. Esta es una documentación copada para que la puedan ver. Yo, si quieren, se las puedo dejar después. Donde, bueno, se definen todas las reglas y todas las restricciones que se pueden aplicar en la credencial. Casi todos los campos que están en la credencial pueden ser filtrados para las restricciones. Lo importante es entender que lo que nosotros filtramos ahí es lo que después va a aparecerle al holder al momento de seleccionar sus credenciales. Solamente va a haber en la selección de credenciales las credenciales que apliquen a los constraints que nosotros definimos, ¿sí? ¿Qué pasa? Si nosotros acá pusiéramos que definimos solamente por given name, por ejemplo, porque lo que queremos saber es conocer su nombre de pila, y solamente nos interesa eso como verifier. Les decía, tenemos acá el given name. Nosotros como verifiers podemos proponer las restricciones que queramos. Cuando pongamos un given name, posiblemente aparezcan un montón de credenciales, ¿sí? para el holder. Bueno, y ahí el holder decidirá qué credencial quiere presentar. Puede presentar una, muchas, lo que quiera. Lo importante es que nosotros como verifier necesitamos una que tenga given name para conocer su nombre de pila, y ahí el holder elegirá cuál de esas credenciales nos presenta a nosotros como verifiers. Nosotros queremos ser un poquito más restrictivos en esta prueba, así que vamos a poner que la credencial tenga el número de pasaporte, y somos medianamente restrictivos porque podríamos ser todavía más restrictivos y poner que sea de la de turismo específicamente, ¿no? A ver, hay una pregunta por ahí. Exacto, sí. Cuando nosotros definimos estas constraints, en este path definimos desde la credencial verificable. Este es el root, sería el root de nuestro objeto de BC. Estamos diciendo que, bueno, que desde el root haya en el capítulo credential subject nos traiga alguno que sea de un pasaporte y del tipo string específicamente, ¿sí? Si nosotros venimos a ver la credencial que generamos como issuer en el Ministerio de Turismo, bueno, tenemos precisamente que en el credential subject teníamos el pasaporte. Acá no van a aparecer las credenciales que no tengan pasaporte dentro del credential subject. Todas esas no se van a filtrar, ¿sí? Van a quedar afuera de las restricciones, no se van a traer, y el resto, sí, las que cumplan con esto se van a traer. Como digo, acá podemos ser tan restrictivos como querramos, y lo definimos en este momento. Ahí sí estaría bueno quizás una leída por ahí, un pasaje a la especificación de esto. A ver, voy a traerlo un segundo para que lo vean. Bueno, acá tenemos en el Presentation Exchange, creo que lo podemos ver esto en la documentación. Tenemos por acá los input descriptor, y tenemos la información donde básicamente nos va describiendo un poco en qué consiste y cómo se arman estas restricciones, ¿sí? En líneas generales eso es entender para qué sirven. Después, en casos particulares, como siempre decimos, si yo quiero, por ejemplo, filtrar por algún campo en particular, filtrar por el contexto, filtrar por el tipo, bueno, toda esa info la podemos ir viendo en la documentación, ¿sí? Porque eso ya es un apartado que llevaría mucho más tiempo. No nos alcanzaría el tiempo de ahora para ver todos los tipos de restricciones que tenemos. Así que, bueno, en principio es eso, ¿no? Saber que ese campo nos sirve para hacer ese tipo de restricciones. Nosotros presentamos acá las más simples, que tiene que ver con un campo en particular dentro de la credencial, ¿sí? Pero sepan que no se limita solamente a esto. Bueno, ese tipo de combinaciones, Matías, las podés revisar, son un poco más complejas, y están acá, ¿no? También ahí podemos quizás apoyarnos un poco de ChatGPT, y todo esto, obviamente, podemos venir y leer la documentación. ChatGPT lo interpreta bastante bien esto, con lo cual, apóyense, yo les diría que se apoyen ahí para este tipo de cosas. En principio, para las que son las primeras pruebas, para demos, para generar ese tipo de restricciones, porque les termina dando un JSON similar a este, que hasta lo pueden copiar y pegar sin entender mucho de lo que están haciendo, ¿no? Explicando. Obviamente, si quieren entender y meterse más, vayan a la especificación, y ahí tienen todas las restricciones que pueden armar, las combinaciones. Si tienen tiempo, obviamente, léanlo, es lo aconsejable. Y si no, si están ahí cortos de tiempo, bueno, apóyense de ChatGPT, que seguramente les puede generar este mismo JSON con las restricciones que ustedes describan ahí, ¿no? Ahora les voy a pasar el link, después lo mandamos si quieren por Discord. Bueno, vamos a avanzar un poquito, si quieren, para poder escanear este código QR precisamente y ver qué es lo que pasa.
Bueno, en principio lo que hicimos con el verifier fue solamente esto, no se hizo mucho más que esto. Se agregó este endpoint, se definieron los input descriptor y ya. Fíjense que de hecho el input descriptor es muy cortito. Y no hay mucho más para el verifier, es simplemente esto. Una aclaración nomás que voy a hacer. Cuando nosotros generamos el DID, y acá voy a hablar de algo que mencionaron por ahí, que es el webhook URL del que hablamos. Yo tengo acá levantado un Nginx, que lo tengo levantado en esta URL. Este webhook lo usamos para que la API CCI nos vaya mandando eventos, ¿sí? Esos eventos que nos va mandando la API CCI van cayendo en el webhook, y entre otras cosas ahora vamos a ver el que nos importa ahora, que es el del verifier, pero acá va a ir mandando eventos de cuándo se generan credenciales cuando somos issuers, cuándo se verifican credenciales cuando somos verifier, para que nosotros precisamente podamos dar acceso al flujo y podamos darle continuidad al flujo que estamos haciendo. Por ejemplo, si estamos haciendo el verifier para liberar un descuento, cuando nos llegue acá en el evento de que se presentó la credencial de turismo y que la verificación fue exitosa, ahí podemos liberar el descuento, ¿sí? Bueno, ese es el evento que nosotros usamos desde la API para conocer cómo están funcionando los flujos. Si la verificación fue exitosa, si hubo algún error, si hubo un problema. Bueno, es por eso que usamos este webhook. Para la prueba que tenemos corriendo local, necesitamos abrir el Nginx para que la API tenga acceso justamente a nuestro ambiente local. Cuando estamos en producción, lo que necesitamos es proveerle una URL donde tenga acceso a la API y poder comunicar estos eventos. ¿Sí? Bueno, como se suele usar los webhooks. No hay diferencia con eso, pero lo usamos para esos eventos. Hay una documentación que tiene la API de todos los eventos que emite. Si quieren, se las puedo pasar después también. Los más importantes son el de verificación, que lo vamos a ver ahora, y el de emisión de credenciales, ¿sí? Bueno, yo creé el DID, le puse este webhook, Mariel en Nginx, con lo cual cuando se haga la verificación nos tiene que llegar, una vez que se hizo la verificación, nos tiene que llegar al endpoint que definimos ahí en nuestro webhook, ¿sí? Este de acá. Bueno, vamos a ver cómo usar esto entonces. Yo generé una cosita más, que simplemente es un pasamanos, que es dentro del credentials, de nuestro controlador de credentials. Este es nuestro recurso, perdón. Le generé este endpoint que nos va a permitir obtener a través de un put el QR para verificación. Nosotros ya teníamos este, que es el QR para generación. Ahora tenemos este, que es el QR para verificación. Así que, bueno, yo tengo acá ya levantada la API. Tengo un request que precisamente le pega a ese endpoint que generé recién. Ese endpoint, fíjense que le pega el Create Verification Code, nos lleva a este código que vimos recién, y esto finalmente le pega a nuestro gateway hacia la API para hacer el request. Bueno, voy a pegarle a este endpoint, ¿sí? Para que me dé el QR de verificación. Bueno, acá tenemos la info que nos da, donde, como les decía, que les mostraba hace un ratito en el Postman, nos da el Invitation ID, que por ahora lo podemos prescindir. En algunos casos puede ser necesario. Y nos da el OB Content Data, que es el QR. Si yo me copio esto y lo pongo en un texto QR, y nosotros escaneamos este QR y tenemos la credencial del ministerio, que de hecho lo pueden hacer, les va a pedir precisamente la credencial. No sé si lo tienen, lo pueden hacer, si tienen la de Work ID y tienen emitidas la del ministerio. Bueno, fíjate, ahí la escaneó alguien, no fui yo, no sé si fuiste vos, Javi. Fui yo. Bueno, fíjense que ahí me cayó un evento en el webhook, ¿sí? Fíjense que este es el controlador del webhook. Nosotros solamente mostramos el QR desde nuestro backend, desde nuestra API, la que estamos construyendo nosotros, y fíjense que me está cayendo una notificación en el webhook, y cuando vamos a evaluar el body, bueno, a vos te dio OK, ¿no? Javi, ahí cuando la escaneaste Sí, te verificó OK, exitoso. perfecto. Sí. Bueno, al holder le da el exitoso, ¿sí? Le comunica que se verificó bien, y a nosotros nos da esta información. Cuando venimos a ver la información, voy a hacer un poquito más de zoom, me interesa ver esto que tenemos por acá. Vamos a ver que lo que tenemos es un event type. El event type es el tipo Verifier Presentation Finish, es decir, que alguien terminó su proceso de presentación de credenciales, y después nos pasa el event data. Nos dice cuál es el DID de la persona que escaneó el QR, el Invitation ID, nos vuelve a pasar el Invitation ID, ahí es donde nosotros podemos hacer un mapeo con el Invitation ID que nos dio originalmente para saber cuál es el flujo exacto, si lo necesitamos mapear, el QR exacto que nos generó esta resolución de presentación. Estamos con un rol de verifier, porque también podríamos estar con un rol de issuer. Hay veces que el issuer puede entregar las credenciales, pero primero te pide otras. Entonces, bueno, nuestro rol sería finalmente de issuer. En este caso somos 100% verifiers, ¿sí? Por eso es que nos viene el rol de verifier. Y nos pasa las credenciales que se nos entregaron. Si nosotros venimos por acá, esta es la credencial. Bueno, esta te la generé yo, por eso dice Brian. Javi, es la que escaneaste la otra vez. Yo le había puesto ahí que tu nombre era Brian. Bueno, Exacto.
Sí, sí, sí. Como le pusimos ahí hardcoder el nombre, le puse Brian y escaneó esa QR y le trae mi nombre, ¿sí? Pero es la credencial que él me presentó. Bueno, con la información que le habíamos puesto por acá, con el expiration date, y nos trae los proof. Los proof lo podemos usar o no. ¿Por qué? Porque en definitiva, la propia API nos termina trayendo si el resultado es de verificación fue exitoso o no. ¿Sí? Que sé que acá tenemos el verify true. Si hay algún problema, nos dice que el resultado fue false y nos dice cuál es el problema. A él le va a aparecer un error con una X en la wallet y a mí acá me va a dar información del error, ¿sí? que tuvimos. Y bueno, tenemos finalmente el DID del verificador. Esto es porque nosotros, si bien tenemos acá un verifier, podríamos tener con la API CSI muchos DIDs. En este caso, para lo que estamos hablando ahora, tenemos un solo DID, pero podríamos tener muchos DID con muchos verifiers en diferentes lugares. Entonces nos dice con qué verifier fue que se hizo la presentación, ¿sí? Cuál fue el verifier que expuso el código QR, por si lo necesitamos para algo. Para este ejemplo no lo necesitamos porque sabemos que tenemos un solo DID en este ejemplo. Entonces, bueno, no nos sirve de mucho. Bueno, esta es la credencial con el flujo terminado y el webhook que nos avisa que un flujo de credenciales terminó exitosamente, ¿sí? Acá, no sé si alguien no se escaneó, posiblemente me sigan llegando. Bueno, ahí hay algunos, posiblemente si algunos se escanearon, llega 3 veces obviamente este mismo evento, ¿sí? Creo que a todos les va a llegar con la misma credencial si escanearon la misma que la otra vez, salvo que hayan escaneado alguna con Mateo, a ver. Esta, No, por ¿sabes qué? ejemplo. Me parece que Mira. la que presentamos antes no era la mía. Ok, posiblemente. Fuera mía entonces, claro. Acá llegó una con el de Limber, con la información de Limber acá, con el pasaporte, 1 year. Entonces tenemos por acá otra. A ver, esta. Ahí está la mía. Ahí está la tuya. Perfecto. Bueno, acá obviamente son las credenciales que tenían. Si ustedes escanearon mi código QR, el que yo generé antes, que le puse hardcoder Brian, van a tener esta credencial con mi nombre, ¿no? Obviamente acá, si ustedes generaron y estuvieron jugando un poquito más ustedes y cambiaron eso, van a llegar las credenciales que generaron con sus... De hecho, hasta posiblemente sean... no, el issuer es el mismo porque se usaron el mismo código. El issuer es el mismo issuer que generamos en esta demo, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos todos los eventos que nos van llegando, escaneando los QRs, los webhooks, y con esta información es donde nosotros podemos tomarla para proceder con lo que sigue de nuestro lado, ¿no? Ya ahí la API CSI termina su función, termina cuando entrega ese webhook y ahí ya la API CSI no hace más nada. Lo que nos queda es lo que hacemos nosotros en nuestra lógica de negocio, ¿no? Cómo procedemos ante esa verificación. Se puede abrir una puerta, se puede mostrar un cheque en un sistema de, no sé, en una farmacia, bueno, todo eso se define en las lógicas de negocios puntuales, ¿no? Bueno, hasta ahí tenemos hoy. No sé si hay alguna duda, Javi, si tenemos algo que quieras repasar. Sí, hay una que puso Limber que está buena. Si es opcional el webhook para lo que es la creación de BC, es opcional, pero siempre te conviene tenerlo para que te pueda comunicar eventos, ¿sí? De hecho, ahora yo voy a hacer algo que hicimos la otra, mientras alguno va respondiendo, voy a escanear un código QR con la generación de una credencial. Me fui al otro endpoint que teníamos por ahí. Y bueno, y van a ver que va a caer también en el endpoint, pero avisándome que se emitió una credencial, ¿no? Acá para escanear una de verificación, que me había quedado pendiente. Bueno, acá tenemos una que me está presentando una credencial. Ahí me cae de nuevo el evento y fíjense que esta vez es del tipo, este es del presentation finish, va a venir uno más, que es el credential issue. Siempre que somos issuer van a caer los dos eventos, el de presentation finish, porque cuando somos issuer también se hace una presentación, pero ahí nuestro rol es de issuer. Y el segundo evento que cae es el de credential issue, que es el que nosotros acá podemos, por ejemplo, generar un flag en la base de datos, esta es la credencial que nosotros acabamos de generar como issuers, ¿sí? Esta es la que generamos nosotros. Podemos guardar esta credencial en la base de datos si quieren, aunque no es recomendable. Para mí eso lo tiene que tener el holder y nadie más. Bueno, podemos hacer lo que queremos, pero nos cae el evento, ¿sí? Estos webhooks van a ir avisando un montón de cosas que van pasando en la aplicación. Si los necesitamos, los configuramos y nos atachamos, y si no, no lo hacemos. Perfecto. Ahí, Brian, sumo yo una pregunta. No sé si estabas en la parte cuando presentamos el desafío final que van a tener que hacer para terminar la hackathon. Decíamos que va a ser eminentemente desde el back y tratando de aplicar toda la lógica, pero que tenga algún mínimo componente del front para que pueda mostrar también el caso de uso y demás. ¿Alguna recomendación en eso, en la parte de llevar esto al front? ¿Crees que, bueno, las recomendaciones pueden ser miles? El desafío que tenemos generalmente cuando le metemos un front a esto es cómo comunicamos las cosas que, por ejemplo, este webhook que está pasando completamente en el backend, ¿sí? Este evento que se dispara y lo obtenemos del backend,
¿Cómo se lo comunicamos al front? Ese es el desafío más grande que tenemos generalmente en las implementaciones. Ahí la salida más rápida suele ser un puleo al backend, cada 10 segundos preguntarle si un invitation ID. Recuerden que nosotros tenemos el invitation ID, que yo lo ignoré un poco, pero nos va a servir para las presentaciones de frontend. Cuando nosotros generamos un QR en un front, por ejemplo, ese front se puede guardar el invitation ID para después ir preguntándole al backend cuándo ese invitation ID se liberó. El backend lo sabe porque eso viene en el payload. Acá viene siempre el invitation ID, o sea que te dice, bueno, mirá que este invitation ID se acaba de resolver con una emisión de credencial, o este invitation ID se acaba de resolver con una presentación de credencial exitosa. Entonces ahí es donde podemos hacer el mapeo entre el front y el back. El front, cuando genera el QR, se guarda el invitation ID y después se le pregunta al backend siempre por ese invitation ID. Eso lo podemos hacer puleando, podemos hacerlo a través de un WebSocket, podemos hacerlo como quieran. Esa es la única salvedad a tener en cuenta. Después el front es como un front común y corriente, se integra con el propio backend de una manera común y corriente, pero el desafío que tienen es cómo conectamos la información que sucede en el webhook por detrás con el front. Y ahí es donde aparecen los dos escenarios. Un puleo del front constante, pasando siempre el invitation ID como clave, o un WebSocket que nos permite abrir esa conexión y cuando a través de este webhook se libera un invitation ID, identificar el WebSocket a través del propio invitation ID y avisarle al front que se liberó ese flujo, ¿sí? O que pasó algo con ese flujo. Lo máximo, o sea, lo mejor que puedo decir para la implementación con el front, porque son los desafíos más grandes que tenemos a la hora de mezclar las dos cosas. Excelente, muchas gracias. Recuerden que nos vemos dentro de 2 semanas, no el próximo jueves, sino el otro, y que aprovechen el canal de Discord también para, bueno, por si alguno está buscando pareja o grupo para armar algún caso de uso con todo lo que fuimos viendo, bueno, aprovecha ahí, siéntase con la libertad de preguntar si alguno necesita compañero o compañera de equipo, y si no lo pueden encarar de forma individual. Bueno, muchas gracias a todos, gracias especialmente a Brian, gracias Limari y a la DIF. Desde Extremia les mandamos un abrazo grande a cada uno, no dejen de escribirnos, de contactarnos, nos vemos dentro de 2 jueves